Justamente hoy día quiero hablar más que una pregunta, de un tema que uno ve constantemente, sobre todo cuando corresponden controles cardiovasculares en el CESFAM. Controles donde normalmente vemos patologías crónicas, diabetes, hipertensión arterial, colesterol. Muchas veces uno está en esa conversación inicial con el paciente recordando las enfermedades que tiene y no, doctor, si yo me las saqué todas, casi como que fuese una suerte de lotería, como que a mí me tocaron porque en mi familia todos las tienen, entonces yo también. Estas enfermedades no me tocan de la nada, tienen un origen en común, existe un mecanismo fisiopatológico que va generando estas enfermedades en el transcurso de la vida y no es algo aleatorio, no es algo al azar. Las tres enfermedades suelen venir del mismo lado y en base a eso es que vamos a estar conversando en este video. El cuerpo tiene distintas formas de distribuir y almacenar la grasa. Una de estas formas es la que comúnmente conocemos como grasa subcutánea, el rollito que se ve por debajo de la piel, pero hay otra que es más complicada, que es más peligrosa, que es la grasa visceral. Es la grasa que se va a la parte abdominal y que se almacena alrededor de nuestros órganos. Esta grasa visceral no queda simplemente almacenada como un rollito, sino que es metabólicamente activa. Es prácticamente una glándula que está secretando ciertos componentes a la sangre de forma constante en el día a día. ¿Y por qué esto es un problema? ¿Qué pasa cuando esta grasa visceral abdominal se empieza a acumular dentro del cuerpo? Bueno, el primer factor que vamos a tocar es el problema que genera este aumento de grasa con respecto al funcionamiento de la insulina. La insulina es la hormona que le abre la puerta al azúcar para que salga del torrente sanguíneo, para que salga de la sangre. Cuando empezamos a elevar el porcentaje de grasa visceral, lamentablemente uno entra en un estado de resistencia a la insulina. El cuerpo, el metabolismo comienza a funcionar no de la mejor manera y eso empieza a hacer que la insulina no pueda hacer su efecto como corresponda, por lo tanto empiezan a subir más los niveles de azúcar dentro de la sangre y en base a eso el páncreas tiene que compensar ese aumento subiendo más los niveles de insulina. En una fase inicial el cuerpo lo logra realizar y el aumento de azúcar es relativamente lento, algo no tan grave, y ahí es donde uno está en la fase de resistencia a la insulina o de prediabetes, si es que se quiere entender de esa forma. Sin embargo, cuando estos niveles ya no se logran compensar, es donde ya pasamos de la resistencia a la insulina a la diabetes. Esta resistencia con estos niveles altos de insulina no afectan solo cómo está funcionando el azúcar. Además, ocurren otros procesos dentro del cuerpo. Uno de ellos son las señales que le llegan a los riñones, donde al tener niveles más elevados de insulina, empiezan a llegar señales que le dicen al riñón que capte más sodio, que capte más agua y que active un sistema que hace que comencemos a apretar más nuestros vasos sanguíneos. Esta combinación entre más líquido dentro del cuerpo junto con mayor presión dentro de nuestros vasos sanguíneos es la suma perfecta de factores para generar la hipertensión arterial. Y nos queda el tercer pilar que teníamos que comentar, que es qué pasa con respecto al colesterol, con respecto a las grasas que están dando vuelta dentro de la sangre. Es importante saber que la grasa visceral tiene una gran parte que tiene que ser procesada a través del hígado, a través de la parte hepática. Cuando el hígado se satura, lamentablemente manda más partículas de grasa a estar dando vueltas dentro de la sangre. Por eso se termina desarrollando estatosis hepática o hígado graso, suben los niveles de triglicéridos en sangre, bajan los niveles de colesterol bueno, el colesterol que nos protege, y sube el nivel del colesterol total. Con estos factores es que termina apareciendo la dislipidemia, hipercolesterolemia o las alteraciones del colesterol en sangre. Ya teniendo en claro estos tres mecanismos que son principales y son básicos dentro de la fisiopatología de estas enfermedades, es que es importante darse cuenta que hay un patrón claro, no son cosas aisladas, son todas cosas que parten de una misma base, de un mismo terreno o de un mismo tronco, y si es que ese tronco está enfermo, las ramas, las otras enfermedades, también van a estar negativamente descompensadas. Esto no es una idea suelta, no es un concepto nuevo, es algo que se maneja desde hace bastante tiempo, se conoce principalmente como síndrome metabólico y es justamente estos avances en la medicina lo que nos ha permitido cada vez orientar más a trabajar en conjunto estas enfermedades y no estar viéndolas cada uno por separado. Por lo mismo es que cuando uno hace un control cardiovascular, independiente de que el paciente solo tenga hipertensión,
uno no se va a enfocar en solo ver la hipertensión y los otros parámetros dejarlos de lado, sino que en conjunto uno tiene que ver que todos los otros sistemas estén bien compensados a fin de prevenir que aparezcan las otras enfermedades y si es que llegan a aparecer, compensarlas lo antes posible para que el cuerpo en sí se mantenga en un estado de salud la mayor parte del tiempo. Y es importante ser preventivos en este sentido. A lo mejor estás viendo este video y no tienes ni hipertensión, ni diabetes, ni colesterol, pero sí te has dado cuenta que quizás el porcentaje de grasa que tienes en tu cuerpo ha ido en aumento, que has subido de peso y que ese aumento de peso no ha sido masa muscular. Y si es que eso es así, estás en riesgo de, con el paso de los años, eventualmente desarrollar una, dos, tres enfermedades asociadas al síndrome metabólico. Y la idea es ser preventivos ahora que no las tienes y evitar que aparezcan en el tiempo. Y si es que estás viendo este video y ya tienes una de estas, es importante saber que al tener un terreno en común y tratarlas tanto del punto de vista farmacológico como no farmacológico, es que se pueden llegar a niveles de optimización mucho más saludables, mucho más óptimos, valga la redundancia, y de todas maneras tener un mejor pronóstico. Si han llegado hasta acá y el video les ha servido, les agradezco que comenten, que compartan, si es que tienen algún familiar que tiene alguna de estas enfermedades y quieren pasarles este video. Por mí, mientras más personas puedan escuchar o ver esto, mejor. Al final son temas que converso en el día a día con pacientes uno a uno y si es que esto mismo le puede llegar a más gente y servir a más gente y tener más información para que lo puedan conversar con su equipo o médico en el próximo control, de todas maneras creo que sería algo positivo. Muchas gracias, que esté muy bien y nos estaremos viendo en los próximos videos asociados a este tema o a otras preguntas que son del día a día en la práctica médica. Chao, chao.